Hola, hoy nos encontramos desde el proyecto Cuestiones de Diseño y desde el semillero Memorias e Historiografías con el profesor Javier Giraldo. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Danilo, ¿cómo has estado? Bueno, en esta ocasión vamos a conversar acerca del Morro de Tulcán o la pirámide de Tulcán y pues vamos a conversar con el profe Javier. Perfecto. Profe, la idea es que vamos a ir subiendo, Sí. Entonces para ir conversando y conociendo un poco acerca de, primero pues, ¿cuándo empezó su interés por este sitio arqueológico? Porque usted ha sido uno de los investigadores que ha abordado como este lugar. Bueno, mi interés realmente es en otro lugar, en Malagana, Okay. en el Valle Geográfico del Río Cauca. Y cuando empecé a enseñar en la Universidad del Cauca, un estudiante se interesó por un sitio llamado Molanga, que es una colina que se encuentra a 1 kilómetro de este lugar. Y el estudiante aseguró que era una colina que tenía unas particularidades muy interesantes, parecidas al morro. Entonces eso me inquietó un poco. Y las particularidades era que tenía 2 morrillos en la parte superior, tenía una zanja perimetral, aterrazamientos. Y bueno, decidió hacer su monografía de grado en el lugar. Cuando excavó, identificó una serie de bloques de tierra que generalmente se confunden con adobes, o aquí lo llaman adobes. Okay. Entonces es un sitio que tiene unas características bastante particulares y dije, bueno, aquí está pasando algo muy importante que no se ha estudiado con detalle. Claro, porque el morro, como tú sabes, fue investigado hace casi 70 años por Julio César Cubillos y desde entonces no se había hecho nada más. Esa monografía de grado pues llegó a manos del Instituto Colombiano de Antropología y un investigador, Víctor González, la vio y dijo, esto parece bastante interesante. Sería chévere hacer una investigación en Popayán. Y bueno, precisamente coincidió que durante esa época ocurrió el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Okay. Y la Universidad del Cauca pues tuvo un interés de que se hiciera estudios arqueológicos en la zona. Pues bien, como ocurrió el derribamiento, se abrió lo que se llamó una mesa sectorial con diferentes actores de la ciudad de Popayán para ver qué se hace con el morro y con la estatua de Sebastián de Belalcázar. Y entre los actores estaba el ICAM. El ICAM simplemente por el asunto de que el morro pues, es un sitio arqueológico reconocido. Este investigador, Víctor González, vio que era una oportunidad entonces para adelantar una investigación en el morro. Él me contactó y con el semillero que dirijo, Estudios Arqueológicos y Patrimonio, empezamos a realizar una investigación y recolectar información en el morro, en Molanga y también en otras colinas alrededor. Bueno, habíamos conversado antes, pero eso no lo habíamos conversado. Digamos que me parece interesante que haya sido justamente el derribo lo que haya acercado como ese tema de interés. No sé si ya a partir del trabajo que han realizado con el semillero y pues digamos las investigaciones que han ido adelantando, digamos qué evidencias arqueológicas o qué sustento digamos académico podría sustentar que el morro tuvo un uso ancestral a partir de lo que ustedes tenían o un uso desde los pueblos originarios o qué es una pirámide. Bueno, empecemos por lo de la pirámide. Okay. La palabra pirámide denota un tipo de volumen particular, ¿no? Una figura que tiene 4 lados triangulares y una base cuadrada. Realmente hay pocas pirámides en el mundo antiguo, las más conocidas pues las de Egipto, ¿cierto? Pero el resto, las cuales la gente llama generalmente pirámides, no son pirámides. Son más bien estructuras con unas características piramidales, no terminan en punta, por ejemplo, o los lados no son iguales. En el caso del morro, pues no es una construcción que desde su base haya sido construida, porque el morro, a diferencia pues, de lo que ocurre en Mesoamérica, en el área maya, incluso en el Perú, pues es una colina natural. Sí, es una colina natural que le han hecho algunas modificaciones. Las excavaciones del profesor Cubillos a finales de la década de 1950, pues ya demuestran que el sitio tuvo unas enormes intervenciones humanas. El trabajo que hizo el arqueólogo Mateo Díaz en Molanga, lo que hemos estado haciendo nosotros aquí con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, confirman esto que ha encontrado Cubillos. Hay una serie de transformaciones de la superficie del morro, en algunas partes puede ser hasta 1 metro o incluso 2, 3, 5 metros dependiendo
del lugar en que se excave. Y no solamente esa transformación de algunas caras del morro, sino que también se han encontrado tumbas y ofrendas. Es decir, este sitio ha sido muy importante en la historia del poblamiento prehispánico en Popayán. Ok, y digamos que en ese sentido la concepción de morro y pirámide, digamos, ¿qué implicaciones tiene a nivel arqueológico? Porque a nivel social tiene unas grandes implicaciones, ¿no? Digamos que el hecho de mencionar que esto es un morro y que sea un morro cualquiera a que sea una pirámide, ¿no? A nivel arqueológico, si eso en realidad despierta un interés en la comunidad científica o desde lo que Cubillos hizo, si eso fue una forma de él despertar ese interés. Sí, a mí me parece interesante que no se valore el morro por la importancia arqueológica que tiene. Es que sitios como el Morro en el norte de Sudamérica no hay. O sea, es un sitio cuyo trabajo, inversión de energía que se hizo para modificarlo es mucho más grande que la construcción de todas las estatuas de San Agustín. Eso lo ha demostrado el profesor Víctor González utilizando una serie de cálculos empleados en otros lugares del mundo exitosamente. Y es realmente una construcción monumental y como es única en el norte de Colombia, en el norte de Sudamérica, pues debería tener mayor interés no solamente en la comunidad científica, sino también en la ciudadanía de Popayán. Sí, sí, es más, es como en su momento creo que se mencionó como la primera en su naturaleza en Sudamérica, ¿no? Lo que pasa es que en Sudamérica muchas de las construcciones monumentales pues no son una transformación de colinas, sino que son construidas desde su base y sí son con adobes. Lo que a veces de pronto la gente mira o las razones por las cuales la gente mira con desdén este asunto es que el morro no son con bloques de piedra, como si ocurre por ejemplo en Mesoamérica, o que todos sean bloques de adobe, sino que es una transformación de una colina que ya existe. Pero igual implicó una gran inversión de trabajo. Y eso implica pues una coordinación de todo ese trabajo, más la producción de excedentes para alimentar a la gente que ayudó en la producción de esta construcción. Hace 70 años que Cubillos intentó, o mejor dicho, que él se encontró con este espacio y empezó a explorarlo. ¿Qué limitaciones tuvo a nivel arqueológico y qué aportes brindó y qué limitaciones tuvo? Y pues también cómo eso poco a poco se ha ido aportando y teniendo nueva información. Bueno, Cubillos tuvo la gran ventaja de poder excavar sin tener, digamos, mayores problemas en su excavación, ¿no? Él hizo unos cortes que sumados dan unos 520 metros cuadrados aproximadamente. Y es mucho. Eso es un área grandísima en diferentes zonas. Eso le permitió dar cuenta de en qué partes hubo transformaciones, en cuáles no, encontró tumbas. Es decir, tuvo esa ventaja. Sin embargo, tuvo alguna serie de problemas financieros, a veces no le pagaban el salario en el momento que era y cosas de ese estilo. Pero él, por ejemplo, no pudo fechar algunos materiales que hubiesen podido dar pistas de la época en que esto se construyó. Si bien es cierto que fechar una construcción de estas es muy complicado, pues se tienen que dar, digamos, ciertas condiciones, pues él encontró varias tumbas con restos humanos que podrían de alguna manera dar pistas de la fecha en que se elaboró la construcción, y eso fue algo que faltó. Un elemento que también le faltó a Julio César Cubillos fue la elaboración de un mejor registro. Hay unas muy buenas fotografías, pero no hay planos en papel que nos diga cómo eran realmente estas construcciones. ¿Pero será que se perdieron o será que no los hizo? ¿O la tecnología de la época no lo permitía? O la manera como se trabajaba en la época, ¿no? Okay. Estamos hablando de los años 50. Julio César Cubillos era uno de los primeros alumnos de estos institutos etnológicos, entonces pues su conocimiento de arqueología no era el mejor, ¿no? Él lo fue desarrollando a través del tiempo. Sí. Vale, bueno, otra cosa que quería preguntarle es, esas cosas que él encontró, ¿qué pasó con esas cosas? ¿Qué tenemos hoy? Porque una de las cosas que uno encuentra tanto en redes sociales como en los diferentes documentos es que todo eso está en el Museo de Historia Natural, ¿no? Pero, ¿qué pasó con eso? No está en el Museo de Historia Natural. Yo he preguntado a otros colegas que han trabajado en el museo y tampoco dan respuesta de estos materiales. La respuesta
probable es que se hayan perdido después del terremoto. Cuando ocurrió el terremoto, muchas de las construcciones del centro de Popayán se dañaron, incluso pues, donde se encontraban los materiales arqueológicos. O sea, no todo lo que había antes del terremoto del museo se recuperó. Entonces, ¿qué no tenemos? Por ejemplo, los restos humanos, algunas de las ofrendas. Por ejemplo, él menciona collares en concha, ¿sí? Que parecen demostrar algún tipo de relación con poblaciones de la costa norte colombiana, no los tenemos. Él extrajo algunos de los llamados adobes o bloques de tierra, no sabemos dónde están, pero sí se conserva, por ejemplo, una ánfora que él llamó intrusiva, consideraba que era prehispánica, pero otros colegas han indicado que probablemente era histórica, lo que demuestra que el morro de Tulcán ha sido empleado pues en muchas épocas, en muchos momentos. Pero no, realmente no hay muchos materiales del morro en el Museo de Historia Natural. ¿Cómo esas limitaciones que él tuvo desde hace 70 años y el interés que él llegó a despertar, eso se superó, se mantuvo? ¿Qué nuevos estudios recientes se han desarrollado? Bueno, como no se ha hecho realmente más investigaciones arqueológicas, pues digamos que no te puedo responder que si ha habido un avance al respecto. O sea, solamente desde su época no se han hecho... desde 1959 hasta que el ICANN volvió a retomar los estudios en el morro, no se había hecho nada al respecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia? Consideramos que pues, hacer excavaciones en el morro por ahora no es lo más adecuado, así que se utilizaron una serie de técnicas remotas, es decir, que no implican ningún tipo de perturbación del suelo, sino a través de sondas, ya sea electromagnéticas o enviando señales eléctricas, o incluso mirando las diferencias en el magnetismo de la Tierra para identificar anomalías en el subsuelo. Esto nos permite determinar, por ejemplo, qué tan amplio pudo haber sido las perturbaciones humanas en el pasado, la posibilidad de encontrar tumbas, ya sea que estén guaqueadas o no, o incluso lo que Cubillo llamó los mojones, que eran puntos de referencia a partir de los cuales se hicieron las transformaciones. Eran como lugares a través que decían, hasta aquí llega la modificación. ¿Sí? Okay. Y eso es lo que nos ha permitido estas tecnologías. Eso no estaba, por ejemplo, a la mano a la época de Julio César Cubillos. Son tecnologías relativamente recientes, de los años 70, 80 en adelante. Ya hablando un poco a nivel arqueológico, en términos de apoyo, de interés, tanto de los institutos nacionales como internacionales, como locales, desde que está este interés, ¿cómo ha sido esa respuesta? Pues bueno, primero es que el interés nace de un instituto nacional, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no tanto desde la parte local. Si bien la Universidad del Cauca en algún momento tuvo algún interés, no hubo apoyo financiero para hacer investigaciones. Hemos contado incluso con el apoyo de una experta en sensores remotos en Italia, que nos ha ayudado con electroresistividad. Pero más allá de eso, todavía no tenemos, digamos, ningún tipo de respuesta internacional al respecto. O sea, tampoco es que la hayamos buscado. La verdad. Sí. Ok. ¿Qué relación tiene en últimas este espacio, este sitio en el que estamos con los lugares cercanos? Digamos, se ha convertido también en un lugar de reconocimiento de muchas comunidades. Si arqueológicamente en otros sitios cercanos hay también hallazgos sobre eso, o con cuáles lo podemos relacionar. Sí, bueno, tu pregunta está un poco relacionada a la forma como se ha hecho arqueología en Colombia durante mucho tiempo, que es enfocada en el sitio. Sí, se llega a un lugar, se hacen excavaciones, se toman los materiales, se hacen análisis y se acabó. Y a veces no se hace como un estudio de la relación con otros aspectos del paisaje. Eso es relativamente reciente. Nosotros, con lo que te comenté al comienzo con el arqueólogo Mateo Díaz, pues empezamos a mirar asociaciones entre diferentes colinas del Valle de Popayán y observamos pues que Molanga pues tenía unas condiciones más o menos parecidas, no idénticas al morro es único, pero hemos observado que en otras colinas que rodean el valle también hay otras transformaciones antrópicas. Una de ellas es el Broncazo, no sé si sabes dónde queda el Broncazo. No sé dónde queda. Donde está Tránsito, como la vía Pueblillo. En la parte superior, la hoy arqueóloga Cindy Solarte hizo una excavación de 18 metros cuadrados y encontró muy cerca a superficie
unos rasgos, nosotros los llamamos así, como unas manchas anómalas en la matriz del suelo de forma cuadrada, que se asemejan mucho a algunos de los bloques de tierra que hemos visto en el Morro como en Molanga. Entonces empezamos a observar que hay como un patrón. No es igual allá que aquí, ¿cierto? Aquí la inversión de trabajo fue mucho mayor. Y teniendo en cuenta eso, pues decidimos hacer una primera exploración en algunas de las colinas alrededor. Por ejemplo, fuimos al molino de Moscopá. Desafortunadamente, pues el molino ya ha sido cercenado en la parte superior para la construcción del molino, ¿cierto? Encontramos algunos fragmentos cerámicos, pero pues es difícil encontrar rasgos, pues ya después de haberse sido cercenado la parte superior. Pero en el mirador de aquí de las Tres Cruces encontramos también alguna serie de modificaciones, de unos rasgos importantes, lo mismo en Pomona. No hemos podido hacer más investigaciones en el área porque pues conseguir permisos es un poquito complicado, ¿cierto? Pero parece que a lo largo de todo este valle, por lo menos las colinas que rodean el valle, hay una serie de modificaciones antrópicas. No sé si sea algo muy parecido a lo que ocurre en Egipto, o sea, teniendo en cuenta pues la escala de lo que estamos hablando, en que en Egipto tú ves primero unas pequeñas construcciones que no son perfectas, ¿cierto? Pero con el tiempo se van mejorando poco a poco, ¿no? Hasta terminar en lo que vemos en Giza. Aquí puede ser algo muy similar, ¿no? Algunas colinas empiezan a tener una serie de adobes, luego otras empiezan a tener morrillos, además de los adobes, y digamos que el producto final podría ser el morro, ¿no? Eso es solamente una especulación. Es como que vamos intentando, vamos mejorando poco a poco estas transformaciones hasta esto. Ok. Hay algo que podríamos conversar ya que estamos como en este lugar, que es el momento en el que ocurre el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, ¿no? Sí. Y pues la construcción y todo lo que esto implicó, si a nivel arqueológico eso representa alguna reflexión o eso permitió algún, no sé si deterioro o avance en lo que este sitio representa a nivel arqueológico. Bueno, allí hay dos cosas. Una es, tú hablas del derribo, ¿no? Sí. Y otra cosa es la construcción de esto para colocar Sebastián de Belalcázar. Sí. Porque esa primera construcción que se hizo en los años 30, pues sí fue una destrucción del lugar, ¿no? Porque aquí habían dos montículos grandes, ¿qué había en esos montículos? Pues ya no lo podremos saber. Probablemente un templo, eso es lo que asegura Cubillos, pero si hay dos montículos, dos templos, no suena como muy lógico. Hemos visto en otros casos etnográficos que puede haber un templo, pero puede estar la casa de la líder o el líder de la sociedad pubenense en esa época, ¿sí? No lo podemos saber. Eso implicó una destrucción de este sitio. Y colocar además un conquistador encima de una construcción prehispánica, pues realmente es ofensivo, ¿no? Ahora, el derribo de Sebastián de Belalcázar lo que ha posibilitado es preguntarnos sobre el morro, sobre la importancia del morro, porque para mucha gente, incluidos algunos líderes locales, el morro solamente es un mirador, no es nada más, ¿sí? Pero a través de las discusiones con diferentes grupos étnicos, pues la gente empieza a recapacitar de la importancia patrimonial que tiene este sitio para la ciudad. De hecho, la alcaldía recientemente está intentando ver la posibilidad de que este sitio tenga una mayor notoriedad, no solamente local, sino nacional, porque es que es un sitio único. Pero habría que realizar una serie de transformaciones en la parte superior. Hay algo que te preguntaba ahora fuera de cámara y era la posible relación de este sitio con el solsticio o el Inti Raymi, ¿no? Porque pues muchas de estas construcciones a nivel americano y latinoamericano pues tienen cierta alineación con las estrellas y que permite decir, bueno, esto quizás se construyó por este motivo, pero no sé si hay alguna información sobre eso. No, que haya alguna relación con el movimiento del Sol y la direccionalidad de los montículos que estaban en la parte superior, no hay hasta el momento ningún estudio que lo corrobore, ¿sí? Con diferentes astros que estén apuntando a diferentes astros es un asunto un poco más complicado, ¿no? Porque por cualquier lado que tú señales vas a encontrar un astro. Y eso ha sido, digamos, uno de los puntos de discusión en arqueología, porque hay gente que dice, no, es que esta ventana precisamente está direccionada a la estrella de Sirio, ¿no? Que es posible ver a simple vista. Sí, pero podría ser cualquier otra estrella en el firmamento, ¿no? Entonces, realmente no es fácil hacer esa asociación entre astros y los sitios arqueológicos, ¿sí? Especialmente porque la bóveda celeste pues no es la misma que vemos hoy hace 500, 1000, 2000 años. Lo único que no ha cambiado pues es la línea del Sol en un periodo tan corto, ¿no? Pero en este caso no. En Colombia
un sitio en donde podemos estar más seguros de la relación entre astros y la disposición de los artefactos, monumentos, etcétera, etcétera, es en el Infiernito, en Villa de Leyva, pero ningún otro. Vale. Las implicaciones que esto tiene para las comunidades indígenas, étnicas que se ven representadas en este lugar, pero que científicamente todavía no hay como un sustento, no sé si desde la arqueología se ha pensado eso, un relacionamiento entre la arqueología y la antropología social ahí que nos puedas comentar. ¿A qué te refieres como que no hay sustento? Digo que no hay sustento específico de una comunidad específica actual que haya habitado en este lugar, sino más bien que pues sí se conoce que son una serie de pueblos originarios, pero que no hay como, no ha ocurrido la posibilidad. Tal vez no pensarlo como si un grupo étnico en particular, sus ancestros fueron los que construyeron esto, o sea, tal vez no preguntarnos eso, no sé si sea relevante. Lo más importante es que reconozcamos que Popayán no es solamente lo que ocurrió de 1536 en adelante, sino que este lugar pues, ha sido ocupado por diferentes poblados, que la gente que vivió aquí tuvo unas necesidades diferentes a las que tenemos ahora, tuvo una cosmología diferente y parte de esa se materializó en El Morro, y que es un sitio pues que tiene unas características únicas y que tal vez nos permita, en vez de pensar en divisiones, en vernos cómo utilizamos el morro como una manera o una posibilidad de unirnos entre diferentes comunidades. No un sitio de disputa, sino un sitio de unión. Pensando en que aquí mucha gente se unió para construir un monumento único, de la misma manera que podríamos hacerlo hoy. Como para cerrar, pues esa iba a ser la pregunta de cierre, ¿no? Si hay alguna posibilidad de reconciliación en torno al patrimonio, pero creo que también sería bueno para cerrar qué proyectos a futuro, reciente o cercano o se están desarrollando que permitan seguir construyendo como esa memoria colectiva en torno a este espacio. Bueno, el asunto es que la valoración no parte únicamente del trabajo científico o arqueológico, ¿sí? O sea, eso ya depende de los miembros de la comunidad que aprecien este lugar por las cosas que tiene. O sea, nosotros podemos hacer mucha investigación, pero eso puede que no vaya a ocurrir esa valoración. Y eso lo demuestra el trabajo de Cubillos. O sea, Cubillos lo publicó, indicó este sitio es increíble, no pasó nada, ¿no? Trabajos de investigación, pues bueno, la mala noticia es que hasta este año trabajamos con el morro porque no podemos hacer excavaciones en esta parte por asuntos de seguridad. O sea, empezar a hacer una excavación tendríamos que tener seguridad, no porque vayamos a encontrar cosas de alto valor económico, sino porque la gente lo puede dañar, ¿sí? Pero nosotros en este momento estamos terminando de realizar un pequeño corte por fuera de la parte que le corresponde, sino dentro de la Universidad del Cauca. Lo que estamos buscando es tratar de obtener algún tipo de material datable que nos dé alguna indicación de cuándo pudo haber sido construido el morro, que nos dé información sobre cómo están dispuestos los bloques de tierra y compararlo con otros puntos excavados por Julio César Cubillos, para ver si realmente esto fue una obra hecha como en una sola fase o si hubo diferentes fases, o como actualmente se está pensando en muchas de las construcciones monumentales, y es que probablemente no haya sido necesario un líder o una líder muy fuerte, sino que haya sido un proyecto colaborativo, ¿sí? O sea, que cada parte de la comunidad dijo, yo voy a construir esta parte, yo esta. Y si ocurre así, es muy probable que encontremos diversidad de formas de construcción a lo largo del morro. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento, pero ya este año terminamos con esa fase. Okay. ¿Qué sería deseable para este espacio? Bueno, lo primero es su conservación, ¿sí? Hay una serie de medidas de mitigación acordadas entre la Alcaldía de Popayán y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y se está esperando pues, que la Alcaldía pueda realizar esas medidas, entre ellas, por ejemplo, quitar los árboles que se han sembrado hace poco, porque las raíces de los árboles pues, van a destruir los bloques de tierra u otro tipo de contexto arqueológico que pueda estar todavía en su interior, dañar los hormigueros, destruir los hormigueros que también hacen daños, quitar esta construcción porque eso es mucho peso que crea sobre la parte superior, y como esto está modificado, pues o sea, a veces no está tan sólido, ¿no? Afortunadamente no ha pasado nada grave, pero ustedes ven que es una pendiente muy inclinada y pues puede ocurrir algo en algún futuro. Arreglar el camino de acceso y por supuesto esta parte de atrás
evitar que la gente suba por esa zona, porque al subir la gente erosiona el morro, por esa zona empieza a bajar el agua, empieza a dañarlo y puede crear un problema de deslizamiento futuro, ¿no? Entonces, primero las medidas de mitigación, crear un plan de manejo, concientizar a la gente del cuidado del morro, no subirse por este sector, sino por la parte de atrás, proveer seguridad a la gente para que pueda disfrutar el sitio, dar información in situ de la importancia de este lugar, ¿sí? Y luego pues hacer divulgación de otras maneras, por ejemplo, que a los chicos en las escuelas, en los colegios, se les explique la importancia de los sitios arqueológicos de la ciudad, ¿sí? Que no solamente es la ciudad colonial blanca, sino que lo prehispánico pues tiene una importancia alta para enriquecer la identidad de la comunidad. Bueno, Javier, pues queremos agradecerte por este espacio para conversar sobre el morro y sobre lo que han ido investigando, el interés y también para conocer un poco más. Y no sé si hay un mensaje de cierre que quieras decir o que nos permitas, yo lo diría más desde la personal, ¿no? Como arqueólogo, como persona que se empezó a interesar en este espacio y que nos interese, ¿no? Muchas gracias. No, a ti Danilo, no, lo único es que la gente empiece a apreciar un poco más los sitios arqueológicos y una manera es defenderlos. Cuando vean de pronto que en alguna obra se ha dañado alguna tumba o ven fragmentos de materiales arqueológicos en superficie, reportarlo inmediatamente al Instituto Colombiano de Antropología, porque el pasado se nos está perdiendo en Popayán, ese pasado prehispánico. La ciudad ha crecido de una manera impresionante en los últimos 30 años y a pesar de que había una legislación que protege los sitios arqueológicos y es obligatoria para los constructores de hacer una prospección arqueológica antes de hacer las obras, no se hizo. Entonces muchos sitios arqueológicos, especialmente en el norte de Popayán, pues fueron destruidos, simplemente porque la gente quiso ignorar esta norma y no le importó el pasado prehispánico. Y es importante, ¿no? Porque la gente en el pasado solucionaba sus problemas de manera diferente, entonces nos da como alternativas en el presente de cómo ver que un mismo problema puede ser resuelto de una manera diferente. Muchísimas Bueno, gracias, Javier. Con mucho gusto.